Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a otro grato encuentro con la palabra de Dios. Les habla Lemuel La Rosa. Les saludo a nombre de todo el equipo internacional de este programa que se emite en más de 100 idiomas diferentes en todo el mundo. Vamos a continuar nuestro recorrido en el estudio de hoy, analizando el libro de Job. Ya casi nos vamos aproximando al final de este fascinante estudio de este libro del Antiguo Testamento. Hoy corresponde que abramos la Biblia ya mismo en Job, capítulo 32. Comenzaremos el recorrido en nuestro imaginario autobús bíblico, donde nos acomodamos bien ahora. Comenzaremos en el verso número 4 de este capítulo 32. Y avanzaremos juntos hasta el capítulo 33, llegando hasta el verso número 30. Job 32, 4 a 33. Vamos a ir avanzando poco a poco en el análisis de este pasaje, de este estudio que nos hace tanto bien para la vida, ¿verdad? Así lo dice quien nos escribió una linda carta a mano, de esas como se escribían antes, y que dice: queridos hermanos, espero que se encuentren bien, y estoy bien contento desde que los encontré en Internet. Ha sido de mucha bendición para mí, porque estoy aprendiendo más del Señor Jesús. Le doy gracias a Dios porque los he encontrado. Les pido a ustedes que sigan creciendo en su trabajo para ser de bendición. Saludos para Lemuel y para todo el equipo, todos los que están en ese programa. Que el Señor los siga usando. Su hermano en Cristo, José Rodríguez y familia, desde Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Y también José Rodríguez y familia nos hacen llegar un apoyo financiero, una ofrenda. Con todo mi corazón, dice José Rodríguez, les envío esta ofrenda. Muchas gracias por este apoyo y estoy seguro que vamos a continuar en relación por mucho tiempo más con esta familia de Estados Unidos, de la zona de Nashville en Tennessee. Bien, ¿qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por el tiempo que podemos estar juntos estudiando tu santa palabra. Gracias por esta familia que nos ha escrito y por muchos más que a diario nos escriben. Te damos gracias por cada persona que ahora se dispone a estudiar tu palabra. Que tu bendición sea con cada persona, con cada familia. Agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 32 de este libro de Job que comenzamos en nuestro programa anterior. Y vimos que los tres amigos de Job han finalizado su actuación. Francamente, damos un suspiro de alivio y damos gracias que ellos hayan finalizado.
Esperamos que hayan regresado a sus hogares. Ellos ya no tienen ninguna respuesta que dar. Job se ha justificado a sí mismo. Y en el versículo 1 del capítulo 32 leemos, «Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos». Eso era correcto, por supuesto. Él era justo a sus propios ojos. Luego se nos dice que había un joven en la multitud que se había reunido en ese lugar. Él había estado escuchando y quería hablar. La razón por la cual quería hacerlo era porque estaba bastante enojado. Él está enojado porque piensa que Job se ha justificado a sí mismo y ha condenado a Dios. Y también él siente que los tres amigos de Job han fracasado en su intento de darle una respuesta adecuada. Cuando Eliú, que así se llama este joven, finalmente habla en realidad mucho más que los tres amigos de Job. Comenzando aquí en el capítulo 32 hasta el capítulo 37, Dios entrará en la escena en esa ocasión en particular, porque podemos notar lo que dice en el versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y vemos también lo que agrega en el versículo 3 de este capítulo 32. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. En otras palabras, no había una respuesta en todos los pensamientos, en todos los argumentos y las referencias que los amigos de Job le habían dado. Vimos que este hombre Elifaz se basaba en la experiencia. Vimos asimismo que Bildad se basaba en la legalidad. Él presentaba la ley. Y Sofar había basado sus discursos en la autoridad humana. Y ninguno de ellos fue capaz de presentar una respuesta apropiada. Ellos dijeron muchas cosas ciertas, y pensamos que los tres amigos de Job habían presentado muchas verdades, pero ninguna de ellas respondía ciertamente al problema de Job. Creemos que la controversia que se presentó era de mucho valor. Eso es importante para nosotros apreciar porque allí aprendemos algo. Pensamos que cuando dos grupos se enfrentan en una discusión, nunca llegan a un entendimiento, a no ser que de parte de uno o ambos haya una sumisión, una humildad, un deseo de someterse, de no luchar por sí mismos. En la actualidad encontramos mucha altivez dentro y fuera de la iglesia, como ya hemos indicado, y eso es lo que, por supuesto, causa muchos de los problemas que tenemos en el día de hoy. Tenemos aquí que Job, por supuesto, ha sido muy altivo. Él ha sido muy susceptible, ha sido muy terco, y ha sido una persona que se irritaba, se encolerizaba fácilmente. Job actuaba de esa manera, así como también sus amigos, y por supuesto así no pueden llegar a ninguna clase de entendimiento. Luego, nuevamente debemos decir que no hay ninguna respuesta. Ellos no tenían la respuesta. Y pensamos que debemos decir a su favor que ellos no encontraron la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que se justifica a sí mismo, solo Dios puede hallar la respuesta. Y tenemos más adelante que finalmente Dios tuvo que presentarse en la escena y responder a este hombre. El corazón no quebrantado puede hallar una respuesta, pero no para Dios. Vimos que los tres amigos de Job no tenían la respuesta que él necesitaba. Finalmente tenemos a este joven Eliú que se presenta aquí. Él había esperado mucho, y entonces dice en el versículo 4 de este capítulo 32, «Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él». Y eso aparentemente era diferente a lo que es en el día de hoy, porque los jóvenes de la actualidad ya hubieran entrado en escena. Vemos que los más jóvenes hoy toman el lugar más preponderante. Lo notamos con los más pequeños en la familia. Claro que ellos toman ese lugar porque nosotros se los permitimos. Debemos escuchar lo que tienen que decir, pero no estamos seguros que eso sea lo más inteligente de hacer. Se le preguntó a cierto hombre una vez, ¿castiga usted a sus hijos? A lo cual él respondió, no, solamente lo hago en defensa propia. Y esa es la única ocasión en la que castigamos a los más pequeños. En el día de hoy, por supuesto que debemos escuchar a los más pequeños. Pero aquí nos damos cuenta que este joven Eliú había esperado. Leamos ahora los versículos 5 al 7 de este capítulo 32 de Job. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Él pensaba que ellos iban a presentar algo bastante sabio. Un predicador cuenta que cuando él comenzó a predicar siendo joven,
y veía entre el auditorio a alguien con su cabeza llena de canas, por lo general siempre había alguien así, tenía mucho temor porque pensaba él, bueno, esa persona sabe mucho y tiene que saber de todo. Pero pronto se dio cuenta, agrega él, que la cabeza canosa no quiere decir necesariamente que haya mucha sabiduría. Y así es, amigo oyente, simplemente porque una persona haya vivido muchos años, no quiere decir que esa persona sea sabia. Y notemos lo que este joven dice aquí en el versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Algo muy importante aquí es que él no tiene la misma posición que nosotros tenemos hoy en cuanto al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, aparentemente, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. El Espíritu Santo llenaba a ciertas personas para que realizaran ciertos actos. Besaleel, por ejemplo, fue una de las personas sobre las cuales descendió el Espíritu de Dios. Él era un hombre con una capacidad extraordinaria para labrar oro y otros materiales preciosos y madera. Fue el principal constructor de artículos para el tabernáculo, el candelero de oro, el arca del pacto, el propiciatorio, todo eso. Todo esto necesitaba de un talento especial, y el Espíritu de Dios descendió sobre él para que realizara esa tarea. Y el Espíritu Santo descendió sobre grandes hombres. Por eso David podía orar de la siguiente manera: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo había morado en David como rey, pero no tenemos ninguna enseñanza en el Antiguo Testamento que indique que el Espíritu de Dios morara de continuo en los hombres. Así es que no le dé demasiada importancia a lo que Liu dice en cuanto a esto, sino que él reconoce que el Espíritu de Dios, y sólo la inspiración del Todopoderoso, puede dar entendimiento. Eso es algo maravilloso, y simplemente quiere decir lo siguiente, amigo oyente, que existe solamente una autoridad válida, y que esa autoridad es la palabra de Dios. Los grandes hombres no siempre son los más sabios. Ahora leamos en el versículo 9 lo que dice Eliú. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Ahora él está diciendo que el Espíritu de Dios y la inspiración del Todopoderoso da el entendimiento. Él reconoce que solamente Dios puede responder en un caso como este. Eliú está preparando el camino para que Dios responda, pero él en realidad no tiene la respuesta en sí mismo. Él reconoce que los otros hombres que hablaron antes no la tenían, y es por eso que dice en el versículo 9, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Eso por supuesto es verdad, y ha sido demostrado, creemos nosotros, en las vidas de estos hombres aquí, y que ellos no siempre son sabios. Notemos ahora lo que dice Eliú al continuar su discurso en los versículos 10 al 12. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job, y responda a sus razones. Y eso por supuesto es absolutamente cierto. Luego en el versículo 13 él agrega, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Y eso lo molestaba a Eliú porque él pensaba que estos hombres deberían ser capaces de contestar a Job, y ellos no lo habían podido hacer. Eso le molestaba a él porque ahora Job se justificaba a sí mismo. Job piensa que ahora ha sido vindicado, y en esa posición que se encuentra ahora se siente muy confiado, engreído. Él ha sido golpeado, magullado, y podemos decir que eso es lo que significa contrito. La palabra contrito quiere decir magullado, y eso es algo que le ocurrió a Job. Él se ha enfrentado en el cuadrilátero con Satanás y ha estado luchando vuelta tras vuelta contra él y ahora con sus amigos. Y este hombre Job sale de esa lucha golpeado, magullado, no hay duda alguna. Pero él no se encuentra o no se siente contrito aún. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso lo dice David. Y Job aún no ha llegado a ese punto, pero ha sido golpeado bastante. Dios todavía no ha acabado con él, y él actuará en Job muy pronto. Y hoy, amigo oyente, es solamente Dios quien puede dar la respuesta en este asunto de la justificación propia, para el orgulloso y el arrogante. Solamente Dios tiene la respuesta para personas así. De vez en cuando llega alguna persona que dice, tengo un hijo que ha ido a la universidad y ahora él es muy educado, él sabe todo. ¿Cómo le responde usted a una persona así? Pues bien, solamente Dios puede tratar con una persona así. En el momento en que usted y yo nos justificamos a nosotros mismos, amigo oyente, podemos estar seguros de una cosa.
podemos entrar al cuadrilátero con Dios, y bueno, usted ya sabe que Él puede magullarnos un poco. Y esa es la manera en que la mayoría de nosotros debe ser tratado. Tenemos que ser golpeados, magullados, y eso es lo que nos da un espíritu contrito. Eso es lo que nos lleva al lugar de la humildad. Tenemos el ejemplo de un espíritu así en Juan Wesley. Se cuenta que en cierta ocasión Wesley se encontraba cruzando un puente muy angosto y se encontró con un enemigo suyo en el centro del mismo puente. No había lugar para poder pasar, y su enemigo se plantó en medio del puente y le dijo, «Yo nunca le doy paso a una bestia». Wesley lo miró por un momento, y luego le dijo, «Bueno, yo siempre se lo doy». Y retrocedió hasta el comienzo del puente y permitió que el otro pasara. Siempre hemos pensado, amigo oyente, que esa es la mejor respuesta que uno puede dar en un caso así. No hay muchas personas que estén dispuestas a retroceder, a dar un paso atrás, pero Wesley estaba dispuesto a hacerlo. Luego tenemos un espíritu verdaderamente contrito. Pensamos en la confesión que dio Horacio Bonar. Él dijo, «Fui ante Dios y le confesé mi frialdad, mi indiferencia y mi orgullo. Y luego, al terminar, volví otra vez ante Dios y me arrepentí de mi arrepentimiento». Amigo oyente, uno puede realmente llegar a humillarse de esa manera. Cuando usted puede llegar al punto de arrepentirse de su mismo arrepentimiento, es muy fácil llegar a enorgullecerse de su arrepentimiento. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 16 de este capítulo 32 de Job. «Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más». Tenemos aquí la sugerencia de que este joven Eliú puede ser el autor de este libro. ¿Se ha dado usted cuenta de lo que él está haciendo aquí? Él está usando una expresión o habla utilizando el pronombre yo en un sentido en el que puede dar a entender que él escribió el libro. Él dice en el versículo 16, «Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más». Pensamos que este hombre puede haber sido el autor del libro. Prosigamos con los versículos 17 y 18. «Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí». Nuevamente tenemos aquí una declaración tremenda de parte de este hombre Eliú. Él dice que el Espíritu de Dios lo apremia a él. Pensamos que es una de las cosas más maravillosas que puede expresar cuando dice, «Me gustaría decir más, pero no lo voy a hacer ahora». En la actualidad encontramos que muchos de nosotros somos demasiado altivos, somos muy susceptibles, tratamos las cosas tercamente. Somos como Job, nos irritamos fácilmente. Estamos siempre listos, como él lo estaba en este asunto, a vindicarnos a nosotros mismos y no queremos que nadie nos reprenda. No hay suavidad de tono ni ese toque delicado. No hay nada que sea tierno ni consolador. No tenemos ese aceite excelente que podemos echar en las aguas revueltas. Somos altivos. No tenemos un corazón contrito ni ojos llenos de lágrimas. Nosotros no estamos siendo magullados. No nos sentimos contritos. Nosotros más bien hacemos gala, ostentación. ¿No es cierto que los que nos consideramos fundamentalistas hacemos ostentación de nuestra propia experiencia como Elifaz? Y nos gusta entregarnos a un espíritu de legalidad como lo hacía Zofar, y luego introducimos la autoridad humana como lo hace Bildad. Pero no hay nada de ese espíritu y de la mente de Cristo que tiene que haber. Eliú dice en la segunda parte del versículo 18, «Y me apremia el espíritu dentro de mí, me detiene». La Escritura dice, «La blanda respuesta quita la ira». Y la mayoría de nosotros no somos capaces de ser así. Quizá usted lo sea, amigo oyente, pero yo probablemente esté pensando en mí mismo. Luego Eliú continúa en este discurso que es el más prolongado de todos. Y en los primeros 2 versículos del capítulo 33 dice, «Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta». Él dijo, yo voy a hablar, voy a decir algo aquí. Y él insistirá en varias grandes verdades que son ciertas, digamos de paso. Entonces dice en el versículo 4, «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». Una gran verdad, amigo oyente. ¿De dónde viene usted? Salgo de todo lugar y llego aquí. Sí, pero el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Luego Eliú dice en los versículos 5 y 6 de este capítulo 33, «Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado.
Él está diciendo, tú has querido tener a un hombre que te represente ante Dios, y aquí este joven Eliú está dispuesto a hacer precisamente eso. Él le dice a Job, de barro fui yo también formado. Y en los versículos 7 al 9 nos dice, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Lo que Eliú está diciendo aquí es que, primeramente, Dios está en lo justo en todo lo que hace. Porque según lo que dijo allá en el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él continúa diciendo que Dios no solo está en lo justo en todo lo que hace, sino que Dios ha creado al hombre y que Dios no es responsable ante nadie. Escuche lo que dice Eliú cuando continúa hablando en los versículos 10 hasta el 12. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Dios no es responsable ante nadie, amigo oyente. Y seguimos adelante ahora con el versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Eliú le está diciendo ahora a Job, ¿qué te crees tú que piensas que le puedes responder a Dios? Dios no es responsable ante ti. Y amigo oyente, usted sabe que Dios no es responsable ante usted tampoco, ni ante mí. Él no es responsable, Él no tiene que dar ninguna razón, ninguna explicación por lo que hace. Algunas personas dicen, ¿por qué permite Dios que esto me ocurra a mí? Bueno, yo no sé por qué, amigo oyente, porque Dios no es responsable ante usted. Él no tiene por qué decirle. Él no tiene por qué decirme a mí lo que me pasa. Él me pidió que confiara en Él. Dios nunca dijo que yo saldría de la oscuridad. Dios dijo, pon tu mano en la mía y te guiaré a través de la oscuridad. Tienes que confiar en mí. Él no ha dicho que quitaría la oscuridad. Notemos ahora lo que dice el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Esa es la forma en que Dios habla, creemos nosotros, aún en este día. Y el versículo 15 dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Pensamos que cuando uno va a esos lugares donde el Evangelio no ha llegado aún, donde la palabra de Dios no ha llegado todavía, usted encontrará que Dios utiliza métodos que usó en los días que ya han pasado. Notemos lo que dicen ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 33. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Esa es la raíz del problema de Job. Este asunto del orgullo que ha entrado en su vida. Lo que Eliú está diciendo es esto. Dios instruye al hombre a través de la disciplina. Y luego en los versículos 29 y 30 agrega, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Y Dios utiliza estas cosas como dice aquí. Eliú sugiere que esa es la razón para la personificación, como leímos en los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo 33. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Él hace de la personificación algo esencial. Amigo oyente, este es un capítulo tremendo, como bien podemos apreciar. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las maravillosas bendiciones del Señor le acompañen en todo instante, es nuestra ferviente oración. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones,
para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.